Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es mi página La Tijera y hoy es miércoles 11 de febrero del año 2026. Mi gente, si no fuera por las redes sociales, si no fuera porque hay cubanos todavía con dignidad que alzan su voz por la libertad de Cuba, horrores como estos no se conocieran hoy a través de alrededor del mundo. El mundo seguiría ajeno y seguiría pensando que Cuba es ese paraíso lleno de playas, de ron, de tabaco, de mulatas, de salsa, de rumba, de guaguancó, de pachanga, de gentes alegres en sus calles, como lo hacen ver los testaferros del castrismo dentro y fuera de la isla. En la noche de ayer ya me había acostado, pero alguien me llama y me dice urgente, oye, entra a un space de X que están hablando de ti. Yo no conozco mucho de esos space, no he participado en prácticamente ninguno de ellos, pero en este sí participé y me alegró encontrarme muchísimos amigos y muchísima gente que como yo diariamente a través de las redes sociales alzan su voz por la libertad de Cuba y denuncian los crímenes de la dictadura opresora castrista, y a todos les mando un saludo. No voy a mentar porque habíamos varios de nosotros, pues habíamos sido invitados por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la mal llamada Revolución a un space que según ellos era para defender a la revolución y para defender el socialismo y para condenar el bloqueo que era el causante de todas las desgracias del pueblo cubano. Lo más penoso de esto era encontrar que la mayoría de los que estaban allí participando de parte del régimen opresor castrista eran jóvenes que son coordinadores municipales, coordinadores provinciales y miembros del Buró Nacional de los CDR, dirigidos por un espía que debiera estar pagando 2 condenas perpetuas en las cárceles estadounidenses por trabajar para la dictadura opresora castrista dentro de los Estados Unidos. Gerardo Hernández Nordelo, que por supuesto no se encontraba en el space, como en otras ocasiones ha hecho, por ejemplo, el canciller castrista cuando han hecho un space, cuando han hecho un tipo de actividad como esta en la Cancillería del régimen de La Habana. Pues nada, lo primero, no dejaron hablar a ninguna de las personas que evidentemente vieron que teníamos un criterio contrario, ¿no?, a la verborrea y a la retórica del castrismo por 67 años. Sí invitaron a muchísimos, y me preocupa mucho esto, a muchísimos mexicanos, españoles, chilenos, latinoamericanos que se prestan para el juego con la dictadura y son comisarios políticos que al servicio de las embajadas castristas en esos países y los grupos de solidaridad con el castrismo, pues siguen propagando la ideología castrista y siguen tergiversando la realidad de lo que ha acontecido en Cuba en estas últimas casi 7 décadas. Esta gente no dejaron hablar a ninguno de nosotros, por supuesto. Lo que hicieron fue criticar cada vez que fuimos entrando y dijeron, por ejemplo, ahí está La Tijera, al servicio de la CIA, pagado por el imperialismo. Yo quisiera que el régimen castrista probara un solo documento donde yo recibo financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, donde yo trabajo para la CIA, que sería un orgullo para mí trabajar para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y poder ser parte de un aparato de inteligencia que finalmente acabe con la narcodictadura terrorista castrista, como sucedió en Venezuela, que el 3 de enero la misma CIA, en un trabajo operativo de más de 6 meses, logró sacar al tirano Nicolás Maduro y ha puesto allí las pautas con la embajada estadounidense en Caracas para finalmente lograr llevar a Venezuela la democracia y restaurar los derechos fundamentales del pueblo venezolano. En Cuba el castrismo sigue cerrando filas, el castrismo sigue teniendo bastante cómplices dentro y fuera de la isla, y estos jóvenes cómplices del castrismo incluso están siendo llamados ahora a trabajar a tiempo completo en los barrios y en las comunidades para vigilar, para chequear, para servir de tropas de choque y, de ser necesario, para servir de brigadas de respuesta rápida contra los cubanos que tendrán que salir y saldrán a las calles de la isla a protestar y a exigir su libertad. Y le digo que tendrán que salir porque miren escenas como esta. Esto sucedió hace 2 días en Velasco, Holguín, la provincia de Holguín, donde un señor, una señora, una gente, no dicen si es mujer o si es hombre, no lo especifican, falleció y era combatiente. O sea, fue una gente que estuvo plenamente identificada con el régimen opresor castrista. Sin embargo, sus familiares, en medio del llanto y del dolor, lo tuvieron que enterrar con cajas de cartón y con tapes de una compañía que en los Estados Unidos envía productos diariamente a Cuba, contenedores, paquetes y de todo, Cubamax. Es increíble, esto rompe el bloqueo, la falsa narrativa del bloqueo, decir que en Cuba hay bloqueo, sin embargo la persona no pudo ser enterrada con un ataúd hecho con madera que hay en todos los bosques de Cuba, madera que por años se exporta, porque les puedo decir que Cuba exporta madera. Cuba tiene la Unión Nacional de la Madera y la Unión Nacional de la Madera exporta madera al mundo entero.
y sin embargo dentro de Cuba la mayoría de los hogares no tienen debajo de sus mesetas en las cocinas unos estantes de madera, porque simple y llanamente el régimen hace muchos años dejó de venderle madera al pueblo. Todo es una narrativa falsa, todo es una mentira y hay una sola realidad. El pueblo cubano se está muriendo por falta de medicamentos, se está muriendo de hambre, se está muriendo en el abandono, se está muriendo por culpa de la dictadura opresora castrista, que prefiere sacrificar a millones de cubanos que decir nos equivocamos, nos largamos de aquí y dejemos que Cuba pueda regir su propio destino en libertad, que ese pueblo que al final ha pagado por 67 años el tener una dictadura ahí enriqueciéndose a ellos, a sus hijos y a sus más cercanos testaferros, que no llegan ni al 5% de la población cubana, tengan que regir los destinos del otro 95% que se está muriendo de hambre. Una amiga me llamó en horas de la mañana y me dijo, mi familia me pidió allá en Villa Clara, discúlpenme, que les enviara bolsas de nylon como las de los tiempos del COVID, que hubo que enviar hacia Cuba para poder enterrar cadáveres, porque no hay ataúd. Las direcciones municipales de servicios comunales, servicios necrológicos y demás, no tienen recursos para enterrar a los muertos. Y los muertos irán en aumento, como sucedió también en Granma hace unos días y que el régimen trató de tergiversar y de minimizar la cantidad. Un solo cubano que muera de hambre, por falta de medicamentos y por necesidad, mientras el régimen sigue importando contenedores desde los Estados Unidos cargados de todas las necesidades que quieren ellos para sus MIPYME, para sus bares, para sus negocios, para la infraestructura de la dictadura, al servicio del turismo y de la familia dictatorial, hará que sigan muriendo cubanos. Seguirán muriendo cubanos, seguirá habiendo desgracias como esta y llegará esto a ser una crisis nacional y una crisis humanitaria que ya de hecho lo está haciendo, porque yo diariamente recibo imágenes, recibo fotos y recibo testimonios de toda la geografía cubana donde hay gente tiradas en las calles, abandonadas, registrando en la basura, con hambre, sin un medio en los bolsillos. Sin embargo, el régimen está destinando ahora a los delegados. ¿Cuántos delegados habrán en Cuba? 5.000, 6.000 delegados municipales del Poder Popular, pues son 6.000 salarios que le van a pagar en su casa para que vigile a su vecino, para que vigile a su amigo, para que vigile a las personas que dentro del barrio en los próximos días comiencen a salir a protestar por los crímenes del castrismo. Hoy, esta noche, esta madrugada, muchísimas casas en Cuba están sin electricidad. Los que me siguen de Cuba me lo pueden corroborar si quieren, porque el régimen opresor castrista sigue ahorrando el combustible, lo sigue vendiendo en las tiendas, en las gasolineras en dólares y dándole unos bonos a los testaferros del castrismo para que puedan seguir teniendo movilidad y desplazamiento, mientras el pueblo cubano está prácticamente inmovilizado, mientras han mandado los niños para las casas porque no hay condiciones para seguir dando clases en las escuelas y la mayoría de los centros de trabajo se han paralizado dentro del país. Ellos están presionando, el régimen lo está haciendo, para que, como siempre, el mundo y los organismos internacionales salgan a coger lástima, a decir de que por culpa del embargo de los Estados Unidos el pobre pueblo cubano está sufriendo las consecuencias, cuando todos sabemos que el bloqueo y el embargo que más daño le ha hecho a los cubanos en todos estos años es el embargo del castrismo genocida contra Cuba. Esto es una realidad. Cuba sigue recibiendo dinero, Cuba sigue recibiendo ayuda, Cuba sigue tratando por todos los medios de que el castrismo continúe subsistiendo, porque ellos se resisten a salir a entender de una vez y por todas que el pueblo cubano ya no los quiere, que están viviendo en la desgracia y en la miseria y que urgen por ser libres. El pueblo cubano urge porque se destape ya las puertas de la libertad para que el mundo conozca lo que conocemos a través de las redes sociales, señores, es una ínfima parte de la dura y cruda y cruel realidad que está viviendo el pueblo cubano. Conocemos por testimonios de las víctimas lo que sucede dentro de las mazmorras del castrismo. Si para un preso común lo tienen allí pasando frío, hambre, maltratado, vejado, violándole todos sus derechos elementales, porque al final, aunque sean reclusos comunes, son seres humanos y tienen derecho a la dignidad. Imagínense ustedes para un preso político, para un joven o para un hombre o mujer cubano que ha alzado su voz por la libertad y que ha dicho basta a ese régimen opresor. Ese es doble el abuso, porque los abusa el carcelero y los abusa el reo que lo utilizan y lo presionan para, por algunas prebendas dentro del sistema carcelario, sean entonces los sicarios también internos de los que han alzado su voz por la libertad de Cuba.
El tema de Cuba es muchísimo más grave de lo que nos imaginamos. Ellos decían en el SPEI, los testaferros estos del castrismo, de los CDR municipales y provinciales y de la Coordinación Nacional de los CDR, decían de que ellos no son terroristas, que ellos lo único que exportan es amor y exportan médicos. Y mi pregunta es la siguiente: tengo muchos amigos que han desertado de las misiones médicas cubanas y están aquí en el exilio y hemos hablado de este tema. ¿Qué cosa es un médico cubano si no es otro exportador ideológico más? En los meses que los preparan previos a las misiones en los países, el régimen castrista, en dependencia del país que sea, lo prepara en dos cosas. Si no es un país de habla hispana, como el caso de Venezuela, Bolivia y los demás países donde han mandado médicos, pues primero lo entrenan para que puedan hablar básicamente el idioma de ese país. Lo segundo para lo que lo entrenan y lo más importante para el régimen castrista es la exportación ideológica. Todos esos médicos son o militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas o militantes del partido. Muchos de ellos son funcionarios al servicio del Ministerio del Interior, de la Inteligencia y de la Seguridad del Estado. Esto es una gran verdad, señores, y me lo han confirmado muchísimos amigos médicos que están aquí en el exilio y que son hoy activistas por la libertad de Cuba y por los derechos humanos del pueblo cubano, y esta realidad no se puede tapar. El día que se destape la caja de Pandora y caiga finalmente el castrismo, nos enteraremos de las atrocidades que en estos 67 años esa tiranía ha cometido contra el pueblo cubano y contra la humanidad. Por eso, sabiamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Cuba como un país que representa un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En las manos del pueblo cubano, que seguirá muriendo como este señor que al final fue, o esta señora, servir a la dictadura castrista, y que desde aquí le enviamos a sus familiares nuestras condolencias, porque al final es un cubano más que muere y muere sin dignidad por culpa de la tiranía opresora castrista. Seguirán muriendo cubanos, seguirán muriendo presos políticos dentro de las mazmorras del castrismo, y seguirán sufriendo madres por las pérdidas de sus hijos y esposos por las pérdidas de sus seres y esposas de sus seres queridos y de sus familiares, sin que al castrismo le importe en lo más mínimo la desgracia nacional que se le avecina al pueblo cubano. Pero por eso desde la Tijera News, que tenemos un compromiso con la verdad y con llevarle al mundo la realidad de lo que en Cuba acontece, seguiremos mostrando estas cosas, seguiremos denunciando y alzando la voz por el pueblo que no tiene voz, para que todos conozcan la realidad de lo que hoy está aconteciendo en Cuba y de lo que se avecina. Permiso. Discúlpenme, que es que no he dormido casi. En los últimos días no he podido dormir prácticamente porque he estado monitoreando la situación en Cuba y recibiendo muchísima información. Alexis Cruz Ortueta, saludos y bendiciones. Danielis Velázquez, buen día. Lázaro Alonso Sánchez, buenos días amigos, saludos, bendiciones para ti también. Roydán Gil López, buenos días Juan, buenos días mi hermano. Isma Lidia Broet, hoy sí te cogí live. Hola mi hermanazo, buenos días por allá. Buenos días Isma, mi hermanita, espero que todo esté bien por allá, por Europa. Muchísimas bendiciones, gracias siempre por tus denuncias, por alzar la voz, porque también eres otra de las voces que desde tu exilio llevas al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, la cruda realidad de miseria, de dolor, de tristeza, de violaciones sistemáticas a los derechos del pueblo cubano. Dice, oye, ¿cómo se pueden enviar estrellas reales a ti? Isma, no sé si están ahí, debe salirte por un costado para el envío de estrellas, a no ser que esta red social me tenga castigado y no me lo permita, pero sí, yo pienso que sale por un costado ahí, así que te lo agradecería si me envías estrellas. Eso ayuda a posicionar aún más la página y hacer de que pueda tener un mayor alcance y visibilidad, así que te lo agradecería, hermana mía. Gracias por todo. Rolly Wolfhead, se está muriendo de hambre, de falta de medicamentos y no pasa nada. Ya los hospitales en Cuba son morgues, no hospitales. Lamentablemente, así mismo es mi hermano. Abajo la dictadura, Irma, así mismo mi hermana, abajo la dictadura. Vamos a ver. Osvanis Mesa, buenos días hermano, muchas bendiciones, estamos cerca de la libertad, solo nos falta salir, nada más a las calles. Así mismo es Juan, y gracias mi hermano por tu comentario. Rafael Fuentes, saludos Juan, deseamos los cubanos desde Paraguay. Saludos y bendiciones Rafa, mi hermano, gracias siempre por seguirnos. Diorgenis Ordúñez Alonso Chopin, muy cierto hermano, inmovilidad total. Se me van yendo los comentarios. Manuel Paneque, las bendiciones y oremos por la pronta libertad de Cuba. Gracias mi hermano, un cubano digno, un cubano que desde dentro de la isla ha alzado siempre su voz por la libertad de Cuba. Manuel Paneque, mi respeto mi hermano y bendiciones para usted también. Bendiciones para todos los cubanos
que han alzado siempre su voz y se han enfrentado a esa tiranía opresora que cada vez le va quedando menos para darle paso a una nueva Cuba con libertad y con democracia y con derechos para todos. Pues nada, Cuba está colapsada. Fíjense si es así, que hace 2 días un avión que iba a salir de Moscú con turistas rumbo a Varadero tuvo que volver a apagar sus motores, y los turistas se quedaron con ganas de conocer el Varadero de Oscuristán, porque realmente el régimen castrista se ha quedado sin nada. El régimen castrista se ha quedado sobre todo sin el respaldo de sus aliados históricos de Rusia, de China y de países cómplices del castrismo por tantos años, que ya no están dispuestos a seguir gastando sus energías, su tiempo y sus finanzas para una dictadura obsoleta, una dictadura miserable, que por ejemplo en el año 2001 recibió muchísimo dinero del régimen de Rusia, de Vladimir Putin, para reparar o para poner nuevas termoeléctricas, y ese dinero fue destinado a otros asuntos. El régimen opresor castrista nunca va a priorizar las necesidades del pueblo cubano, porque hace muchísimo tiempo esa dictadura se desconectó de Cuba y de su pueblo. Estas ciberclarias y estos funcionarios de los CDR que estaban ayer en el Space hablaban de que Cuba está bloqueada desde el año 1962, cuando la crisis de los misiles, y que de ahí no ha perdido el bloqueo. Yo me pregunto, si Cuba fue miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica, que agrupaba a todos los países comunistas de la Europa del Este, incluida la Unión Soviética, y recibía mensualmente una tubería de combustible, una tubería de todas las maquinarias y todas las necesidades que Cuba requería como parásito, y no se pudo desarrollar hasta el año 1989, que cae el campo socialista. ¿Cómo es posible que hablen de un bloqueo? El bloqueo evidentemente ha sido la ineficiencia económica, la mala gestión de los dirigentes de esa cúpula dictatorial, que han sido todos unos corruptos, unos vividores, han dilapidado todos los recursos que han recibido por tantos años. Y les puedo decir más, después del año 89, en el 94, tras las conversaciones con el presidente Bill Clinton en aquel entonces, tras la crisis de los balseros, el régimen castrista comenzó a crear empresas mixtas, y llegaron compañías españolas, compañías de varios países de Europa, canadienses y demás, y montaron ahí sus empresas, que le dieron muchísimo dinero al castrismo. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Le puedo decir más también. En el año 94, como parte de esas conversaciones, se empezaron a recibir remesas en dólares estadounidenses a través de Western Union y otras vías formales de remesa. Monitoreado está que a través de esas vías formales de remesa, desde 1994 hasta el año 2019, el régimen castrista había recibido por esos conceptos, eran como unos 52.800 millones de dólares, dinero suficiente para haber tenido las carreteras reparadas, el sistema hidráulico ya resuelto el problema que lo estaban asumiendo Francia y España, ya no ni la dictadura. ¿A dónde han ido a parar tantos recursos? ¿A dónde ha ido a parar tanto dinero? El régimen castrista lo ha sacado y lo tienen en cuentas offshore, en paraísos fiscales alrededor del mundo, y en inversiones que han hecho sus hijos, sus nietos y los testaferros de los miembros de la cúpula dictatorial. Esta es la realidad. El régimen opresor castrista se ha robado el dinero que es erario público del pueblo cubano y lo ha dilapidado y lo tiene engavetado para el día que finalmente, con un empuje, tengan que salir de la vida política, económica y social de Cuba, dejándola devastada. Están dejando un país devastado. Están dejando un país donde el pueblo ha perdido las esperanzas, ha perdido las ilusiones, ha perdido las ganas de luchar y ha perdido la fe incluso. Y esto es bien triste lo que ha sucedido con nuestro pueblo oprimido, porque tenemos que en la Cuba libre rescatar primero los valores cívicos y morales de la sociedad cubana, que han sido destrozados tras 67 años de una dictadura que lo que ha traído ha sido la cochambre, la delincuencia, la vulgaridad, todo lo que hoy le está pasando factura al pueblo en las mismas calles, donde se han enfrentado pueblo contra pueblo en los últimos años, y donde la delincuencia ha ganado un rol fundamental, porque es lo que más le conviene a las fuerzas policiales, a la cúpula dictatorial, a los dirigentes corruptos de esa dictadura opresora. Por eso desde La Tijera News vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir denunciando el castrismo, vamos a seguir mostrándole al mundo la realidad de lo que está aconteciendo en Cuba, y vamos desde La Tijera News también a celebrar el día del final del castrismo y el día en que Cuba finalmente pueda respirar aire de libertad y todos los cubanos podamos llegar de nuevo a nuestra tierra amada para reconstruirla de la desgracia, la destrucción y las cenizas que el castrismo va dejando a su paso tras 67 años de una agónica tiranía que ha robado las ilusiones más grandes de millones y millones de cubanos. Ha sembrado la separación, la desgracia, el dolor, el odio y la muerte, y ha hecho que hoy en Cuba tengan que enterrar a un ser humano
cuando se va de este mundo en condiciones precarias, sin la más mínima gota de dignidad, mientras los dirigentes de la cúpula dictatorial en la calle Zanja, en unos talleres de comunales de provincial, tienen ahí su sarcófago preparado como si fueran faraones egipcios en el caso de que fallecieren. Miren para que ustedes vean ahora cuando fallezca Ramiro Valdés o Guillermo García o el mismísimo Raúl Castro, cómo los van a hacer funerales a todo lujo con sarcófagos como si fueran, vuelvo y les repito, momias egipcias o faraones de una dinastía, que de hecho sí han vivido como tal, condenando al pueblo a ser esclavos. Son esclavos en medio de un mundo donde ya el esclavismo supuestamente debió haber desaparecido hace más de 200 años. Es lamentable que tengamos que hablar de estas cosas y que tengamos que mostrarle al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, pero lo seguiremos haciendo porque tenemos un compromiso con la verdad, un compromiso con el fin de la tiranía opresora castrista y un compromiso con ese pueblo oprimido que ha dicho basta y que desea volver a vivir en una tierra con prosperidad, con democracia, con derechos elementales para todos, con emprendimiento y con libertad. Yo les deseo una linda jornada de miércoles, muchísimas bendiciones, seguiremos monitoreando lo que ocurre en Cuba y lo seguiremos llevando a través de la Tijera News con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado. Dios me los bendiga y que tengan un lindo día. Dios, patria y libertad. Bendiciones.